Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es martes 11 de enero de 2022 y os voy a comentar una noticia que ha salido hoy y que refleja la inversión tan potente desde mi punto de vista que hace Europa para investigar y en ciencia. Bueno, vamos directamente a la noticia. El ERC, que se podría traducir como que es en realidad European Research Council, Consejo Europeo de Investigación, otorga unos 619 millones de euros en una de las convocatorias más importantes de proyectos de investigación que se da cada año en Europa. Bien, hay una serie de convocatorias que financian directamente proyectos de investigación de gran calibre y que están bajo el paraguas de este Consejo Europeo de Investigación, de este ERC. Pues bien, como os comento, cerca de 620 millones de euros otorgados. Ha salido la resolución, salió ayer lunes, y van a permitir financiar cerca de 400 proyectos de investigación en toda Europa. Bien, primero vamos a tratar de definir un poco en qué consisten estos proyectos de investigación, a quién se les financia, cuánto se financia y unas breves nociones de qué hay que hacer para conseguirlas. Bueno, pues bien, como comentábamos antes, Europa invierte de manera fuerte en investigación y para la carrera de investigación académica invierte pues estas cantidades y tiene como que tres niveles a la hora de invertir en proyectos de investigación. Tiene lo que es el nivel ERC Starting Grant, que sería como, si traducimos grant como beca, como proyecto, sería el nivel más bajo, el nivel de entrada más bajo, y está destinado a investigadores que recientemente han defendido su tesis. Normalmente, no recuerdo bien los números, pero entre 2 años o 5 años o algo así, desde que defendieron su tesis. Luego está el nivel ERC Consolidator Grant, que estamos en un intervalo de años, lo estoy diciendo de memoria, pero para que os hagáis una idea es algo así entre 5 y 9 años. Y luego está en nivel Advanced, en nivel avanzado, donde ya son investigadores con una carrera mucho más larga, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en esta noticia que se refiere al ERC Starting Grant. Ya os digo, investigadores entre 2 y 5 años después de haber leído su tesis. Bien, pues se abre esta convocatoria de proyectos que de momento y desde el año 2007 se está abriendo todos los años, y entonces cualquier investigador de cualquier nacionalidad, ojo, no está solo limitada a investigadores europeos, puede ser de cualquier nacionalidad, de Estados Unidos, de Brasil, de Japón, de donde sea, de donde venga, puede aplicar con el condicionante de que la host institution, el centro de investigación o universidad donde va a desarrollar su investigación, debe estar localizado en un país europeo. Entonces, bueno, también tiene sus asteriscos, pero si os metéis a la página del ERC, que pondré el enlace como siempre en la nota del programa, ahí podéis ver qué países pueden alojar esta serie de proyectos. Bien, pues entonces, ¿cómo funciona el proceso? Se abre la convocatoria y entonces, bueno, hay que leerse como siempre las bases y se pide un proyecto que normalmente es de gran calibre. ¿Qué quiere decir gran calibre? Bueno, el presupuesto mínimo, el presupuesto, mejor dicho, promedio que se otorga a estos proyectos está en torno a los 1,5 millones de euros. Para que os imaginéis y os hagáis un poco a la idea. Entonces se financian ideas
ideas que están en la frontera del conocimiento, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso, y que necesiten un presupuesto de este calibre para poder ser desarrolladas. Entonces son ideas normalmente bastante ambiciosas. Bastante ambiciosas. Ese es uno de los principales criterios. Luego, hay que tener un currículum bueno para poder pedirlas, pero no se pide un currículum verdaderamente excepcional del tipo hay que tener 100 publicaciones, porque pensar que estamos hablando de entre 2 y 5 años de haber leído la tesis. Se pide un currículum bien, pero no se pide ninguna cosa realmente excepcional en cuanto a la carrera previa, porque se entiende que el investigador ha terminado hace poco su tesis y que lo que está buscando es empezar a afianzar su carrera investigadora. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, quien por lo que sea no tenga todavía un currículum especial, no debe ver eso como un impedimento para poder pedirla. Para nada, para nada. En otros países, léase España, que es el que nos ha tocado, los que estéis en Latinoamérica serán otras condiciones, pero en España las condiciones para poder conseguir un proyecto de este tipo básicamente no existen a día de hoy. No es posible conseguir un proyecto de investigación, un investigador tan joven de estas características. Y lo que sería equivalente, a una escala mucho menor, hay que tener un currículum muy excepcional para poder pedirlo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que os animo a que lo intentéis. Bien, los que ya estéis preparando esta convocatoria ya la conocéis seguro, probablemente la conocéis, y ya seguro que estáis planeando, porque otra cosa importante aquí es que requiere mucha planificación. Lo que quiero decir, esto no es que sale la convocatoria pasado mañana y en una semana echas el proyecto, no. Aquí hay que hacerlo con tranquilidad. Yo recomiendo por lo menos un año antes empezar a prepararlo, porque lo importante son las ideas que vayas a presentar a ese proyecto. Entonces, esas ideas deben suponer salirse del conocimiento previamente establecido. Debe haber un poco de riesgo, se debe de ofrecer un proyecto totalmente excepcional y luego ese proyecto debe estar muy bien redactado y convenientemente ajustado a los requisitos que se piden de formato, de extensión, etcétera. Entonces, este episodio va dirigido a todos aquellos que principalmente estéis haciendo el doctorado ahora mismo, para que sepáis que existe esta opción. Porque los que están en primer año de postdoc probablemente ya la conocen y ya estarán decidiendo si se presentan o no. Yo les recomendaría que, si quieren continuar en investigación, que consideren esta opción de manera bastante seria, pero que la preparen con tiempo y que no se dejen asustar por los requerimientos que ellos piensan que a lo mejor son imposibles de tener un currículum monumental, ¿vale? Entonces, consejos para poder pedirla. El primero, como os he dicho, perdonad si me repito un poco, los que estéis haciendo la tesis, que estéis ya a la mitad al final, si queréis seguir vuestra carrera investigadora, es un hecho que os tendréis que plantear. Entonces, de momento, yo os recomendaría ir adquiriendo información y sobre todo también ver un poco, el ERC es muy abierto, publica la información de todos los proyectos concedidos y muchos de ellos tienen su página web donde está toda la información, algunos incluso cuelgan las propias propuestas, entonces ahí podéis consultar tanto el currículum del investigador principal, el proyecto, su progreso, y os podéis hacer un poco a la idea de que existe esa posibilidad, ¿vale? Entonces, claro, luego uno termina la tesis, no sabe lo que quiere hacer, pero quien lo tenga claro, yo le recomendaría que ya empiece a pensarlo, para un poco ir pensando qué ideas podría plantear cuando llegue ese momento. Normalmente, si no tiene una carrera investigadora bien enfocada, ya cuando está terminando la tesis, es posible que se le ocurran algunas ideas bastante novedosas que le permitan ir en esa dirección. De todas maneras, no os agobiéis, porque si no tenéis esas ideas todavía,
Lo bueno que yo veo aquí es que es el momento de que empecéis a informaros, a contactar, no pasa nada, quien se la haya dado, a estas personas que se la han dado, podéis escribirles y decir, mira, oye, estoy pensando en pedir esta convocatoria, tengo esta serie de dudas, ¿tú crees que me las podías responder? ¿Me podías ayudar? Y mucha gente siempre no tiene ningún problema en ayudar a responder preguntas y a orientaros, porque ellos también han estado donde estéis vosotros y no van a tener ningún problema en ayudaros. Bueno, también hay gente obviamente que luego pues no responde a nada. Pero os tenéis que acostumbrar también, si queréis seguir en esto, acostumbraros a pedir ayuda, acostumbraros a buscar colaboradores. No solo centraros en vuestro mundo, en el grupo de investigación en el que estáis. Obviamente, pedid también ayuda a vuestro director de tesis, a toda la gente que esté en vuestro grupo de investigación, en vuestro departamento. Pero, un consejo importante, si queréis seguir en este mundo de investigación, os tenéis que acostumbrar a partir de ya a un cambio de mentalidad, a que sois vosotros los que tenéis que buscaros las castañas, a moveros y tener vuestra propia iniciativa. Si no, va a ser esto bastante complicado. Entonces, como he dicho, buscad, para haceros una idea, lo pondré también en el enlace en la nota del programa, las últimas convocatorias donde se publica toda la información, y os vais haciendo una idea tanto del calibre como del currículum de la gente a la que se le han dado, que es buena. Ya veréis que hay gente que tiene sus publicaciones y sus cosas, pero que no es de 100 o 200 publicaciones, o gente así, es gente humana, gente pues normal. Otra cosa más, hay que tener en cuenta que podéis pedir también, para los que os lo estéis planteando, un proyecto multidisciplinar. La multidisciplinaridad se puntúa bastante bien, lo cual además es una cosa bastante importante a la hora de estar en proyectos que están en esa frontera del conocimiento. Entonces, por recapitular un poco, no me quiero extender más. Primero, si queréis continuar en vuestra carrera investigadora después de la tesis, es algo que tenéis que empezar a pensaros ya. No decir, no, es que yo ya leeré la tesis, ya veré a ver lo que hago. Si lo tenéis claro, empezad a moverlo ya, preguntad a gente, e informaros. En internet hay mucha cantidad de información, e incluso si estáis en un país europeo, que en este caso sería España, porque estamos hablando español, podéis preguntar directamente, incluso llamar por teléfono a los puntos nacionales de contacto del ERC, y ellos os pueden dar toda la información que necesitéis. Luego, muy importante, primero, tenerlo claro vosotros si queréis seguir en la investigación. Segundo, si vais a considerar en 2, 3 o 4 o 5 años el aplicar a esta convocatoria. Y luego ya planificar un poco lo que vais a ser de mayores, lo que vais a ser de investigadores. Empezad ya a pensarlo. Vale, que tenéis vuestro día a día, tenéis que sacar obviamente vuestras publicaciones, leer un día vuestra tesis, pero yo creo que cuesta poco pensar un poco a lo grande y dedicar de vez en cuando un tiempo a pensar en lo que queréis ser pues de mayores, porque eso, si os ilusiona, si es algo que os gusta y que está dentro de lo posible, os ayudará muchísimo a saber ver, sobre todo, oportunidades para generar nuevas ideas, y para luego más tarde, cuando llegue el momento, cuando ya estéis en vuestro primer año de postdoc, pues cristalizar un poco esas ideas y ya formar el tronco de lo que será vuestras principales líneas pues de investigación. Bueno, sé que quizás todo esto es un poco abstracto. Creo que haré otro día otros episodios, o quizás una serie explicando todo este tipo de cosas, pero insistir en no dejar pasar el tiempo para empezar a considerar todo este tipo de cosas. Y luego nada más, por resumir un poco la noticia, ha sido impresionante. Se han concedido este año 2021 unos 400 proyectos con un total de 620 millones de euros. Lo estoy leyendo directamente en pantalla, no es que lo sepa de memoria, ¿vale? Y los ganadores este año, bueno, ganadores quiere decir donde más proyectos han dado, pues tenemos Alemania, 72 proyectos, Francia, 53 proyectos, Reino Unido, 46 proyectos. Lo de que Reino Unido participe
Es algo que, bueno, es posible que vaya a cambiar. Y España no lo pone en la noticia, pero por lo que he leído de otras fuentes son unos 20 y pico proyectos entre todas las diferentes áreas. Entonces, interesante también, una cosa que comenta la noticia es que estos proyectos, esta financiación de estos 400 proyectos se estima que ayuden a crear unos 2.000 puestos de trabajo que a su vez creen otras 2.000 carreras investigadoras. Esto para mí es otra de las cosas verdaderamente, es como unas semillas que luego crecerán y darán lugar a otras carreras investigadoras. Bueno, pues lo dejo aquí por no extenderme más. Espero que os resulte interesante y motivador. Y cualquier duda ya sabéis que podéis preguntar, ir a nuestra comunidad de Discord o contactarme. Ahí ponen la nota del programa toda la información. Gracias y que tengáis un buen día. Adiós. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.